La primera intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia, y formalmente tuvo lugar entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Antecedentes. El enfrentamiento se produjo como consecuencia del desorden general que existió durante los primeros años de la República Mexicana, entre el fin de la Guerra de Independencia de España y el comienzo de la colonización de los territorios del norte por los Estados Unidos. Los extranjeros, cuyas propiedades fueron dañadas o destruidas, no tuvieron derecho a indemnizaciones. Los gobiernos sucesivos no tenían ni la voluntad ni los medios de indemnizar ni a los propios mexicanos, por lo que lo acudieron a sus países de origen para obtener ayuda. En 1827, se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones, que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones, se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Taco Bello, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna en 1832 se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado con 60,000 pesos. Ese fue el motivo para que el pueblo mexicano identificase esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. Adicionalmente ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre los dos países. México en 1836 había acabado la guerra con Texas y llegado el año de 1838 aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés el barón de Faudis no estaba de acuerdo con 2 artículos del convenio. En consecuencia de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver al poco tiempo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la isla Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que de Faudis plasmó en un ultimátum, que vencía el 15 de abril. Desde uno de los barcos envió de a Faudis el ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México, por los perjuicios sufridos en sus personas y propiedades durante los movimientos revolucionarios ocurridos en el país. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con de Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bazoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus 2 principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México don Luis G. Cuevas para efectuar negociaciones. En el último proyecto de bases para el arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los 2 países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagar a Francia, en el término de 30 días, la cantidad de 800,000 pesos que se aplicarían del modo siguiente: 600,000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 por indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana.